Él sirve para el ejército de los Estados Unidos. Así que él ha expuesto su vida para nuestra libertad. Amén. Que no es memoria de él, es bueno traerlo a memoria. Y que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, Let us open up our Bibles to the book of John, capítulo 19. chapter 19. Y vamos a leer ahí de lo que ocurrió el viernes hasta el domingo. And we're going to read here what happened from Friday until Sunday. Lo ponemos viernes, pero no estamos seguros si fue jueves o miércoles. Eso no, el hecho es que fue crucificado y resucitó. Amén. La polémica de los días, eso para mí no importa. We say it like if it's Friday to Sunday, but we don't know if it was Wednesday to Friday or the debate about the days. It doesn't make any difference. What is important is what happened. Amén. Lo más importante es el hecho. Amén. The most important thing is what happened. Así que leeremos la palabra en el capítulo 19 de los versículos 38 en adelante, incluyendo el capítulo 20. Y dice, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús y con el día del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly, because he feared the Jews, the Jewish leaders. With Pilate's permission, he came and took the body away. Dice, también Nicodemo, el que antes había estado con Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de óleos como de 100 libras. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. ¿Ven? Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según era costumbre sepultar entre los judíos. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices in stripes of linen. This was in accordance with the Jewish burial customs. Amén. Voy a parar aquí un momento We're going to stop here for just a minute para explicar algo. to explain something, Amén. Y después continúo. and then we can continue. Amén. José de Arimateas pertenecía al Sanedrín. Joseph from Arimathea was part of that kingdom, Amén. Y igual que Nicodemo. and just as Nicodemus. Nicodemo fue el que fue de noche a preguntarle a Jesús preguntas. Nicodemus was the man who went at night to ask Jesus questions. Amén. Y salió con más incógnitas de las que llegó. And he left more confused than when he arrived. Porque Jesús le dijo que había que nacer de nuevo. Because Jesus had told him that he needed to be born again. Amén. Y él no pudo entender esa parte. And he just couldn't understand that Pero part. luego en su vida sí la entendió. But then later on in life, he was able Por to eso fue que llegó comprehend. hasta aquí. That's why he arrived here. Amén. Tenemos que aclarar ese punto. Claro. We have to just clear up that point. Él trajo unas 100 libras de especies aromáticas con aceites. He brought a few pounds of spices and aromatics. Amén. ¿Se acuerda que Jesús, mujeres fueron y lo ungieron Let us remember, Jesus, the women con went lo and más they que anointed ellas him podían traer? with the most that they were able to bring. Porque Nicodemo sabía que era Jesús. Because Nicodemus knew who this Él Jesus trajo was. todo lo más que pudo, He brought everything, the most that he could. pero no pudo hacerlo como el ritual de los judíos porque era demasiado tarde. But he couldn't do it like the ritual of the Jews because it was simply too Por eso late. dice que lo envolvieron y le tiraron las especies encima, no lo pudieron embalsamar. That's why they said they wrapped him up and they threw the spices on top because they weren't able to balm him. Do you understand what I'm saying? Yeah. Porque esa parte es importante. Because this part is really important. Las personas que lo hicieron antes sí derramaron sobre Jesús el óleo.
The people who did it before, they did pour over Porque Jesus tenían the el tiempo oil necesario. because they had the necessary time. Jesús muere a las 3 de la tarde. Jesus died A around las 3 6 de la o'clock, tarde todo el mundo tenía que estar en sus casas. and around 6 o'clock, everybody had to be home. Así que entre esas 3 horas So between those 3 tuvieron que hours, correr a pedir el cuerpo de Jesús. they had to run and ask for Jesus' Bajar a Jesús de la body, cruz. take him down from the cross, Llevarlo lo más rápido posible take him as quick as para possible poder enterrarlo. to be able to bury him. Ahora que vamos a ver dónde fue enterrado. Now this is where we're going to see where he was buried. Amén. Amen. Dice el versículo 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual nadie se había puesto, nadie había puesto, ninguno habían puesto ahí. At the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had ever been laid. Amén. Así que había un huerto So there was a garden, y había un sepulcro en ese huerto. and there was a tomb in that garden, Amén. Y ahí pusieron a Jesús. and there they placed Jesus. Hay 2 sitios en Jerusalén. There are 2 places in Jerusalem, Amén. Uno que queda dentro de Jerusalén, one that is inside of pero hay uno que Jerusalem, queda fuera de Jerusalén. but there's one just outside of El Jerusalem. que más específico tiene es el de afuera. The one that it specifies the most is the one on the Pero outside. no podemos saber exactamente en cuál de los dos fue, But we cannot know exactly which of the two it porque para was, cuando pusieron a Jesús no había una iglesia que construyeron los católicos después. because when they were burying Jesus, there was still not yet a church Y that los later dos on the están Catholics bastante did. cerca. And the two are very Así nearby. que mi polémica no es cuál de los dos es. So my reasoning, it doesn't matter which the two it Es was, que ninguno de los dos está. is that he's not either of them. Y van a ser, la gente quiere discutir por cosas que no, para mí no tienen mucho fundamento. People want to argue over things that just don't have any Porque foundation. no fue el sitio, Because it's not about the sino es que ya no place, está. but it's about that he is no longer there. No hay huesos y nunca nadie se sepultó en ninguno de los dos. There is no bones, and nobody was ever found in any of Y the yo two. Pablo, porque pelear por religión no es bueno. Because fighting over religion is no good. Por eso pongo esos 2 puntos claros, rápido. That's why I pray so say this quickly. Dice el versículo 42. Y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. Amén. Yeah. Esa fue la única razón. That is the only reason. Porque la forma correcta hubiera sido llevarlo hasta Galilea, Because the a Nazaret. correct way would have been taking him to Galilee and Nazareth. Pero por causa de la Pascua, But because it was porque el Passover, próximo día iba a ser día de un Shabbat, because it was Passover and the next day was going to be the Sabbath day, amén, necesitaban hacerlo rápido. they needed to do this quickly. Porque si no, Jesús hubiera estado a la intemperie. Because if not, Jesus would have just been Nadie there. lo podía tocar. And nobody was able to touch him. Amén. Esa fue la única razón por la cual pusieron esto a Jesús ahí. And that is the reason why they placed Jesus there. Amén. Jesús estuvo en esa tumba y sabemos que vino los del Sanedrín, los religiosos, y le dijeron que por favor, le dijeron a Pilato, por favor, tienes que poner soldados porque si lo dejas así sin piedra, los discípulos se lo van a robar y van a decir que resucitó. And the people from the Sanhedrin came and they were arguing with Pilate to put a stone because they thought somebody was going to come and take him. Así que ellos también sabían lo que Jesús había dicho. So they also knew what it is that Jesus had Jesús said. dijo, yo voy a morir, Jesus said, I will die, pero yo también viviré al tercer día. but I will come back on the third Y ellos day. sabían lo que Jesús decía. And they knew what it Porque is that Jesús Jesus no was se saying. escondía para decir las Because cosas. Jesus wasn't hiding Jesús to hablaba say siempre en things. público donde todo el mundo lo pudiera oír. Jesus always spoke in public and where everybody Por was eso able to hear todos him. corrieron ante Pilato That's why they all ran before y Pilate. dijeron, necesitamos que pongas romanos. And he said, and they would ask, you need Y to que place selles. Romans and that you seal this. ¿Sabe que cuando fueron a hacer eso,
Yeah. Sus discípulos no estaban ahí ni ninguno de los que los seguía. Do you know that when they went to ask for this, none of his followers or his disciples were there Porque ya era el Shabbat. because it was already the Sabbath day Yeah. Hello. Y no se podía caminar. and you were not able to walk. Tú no podías dar muchos pasos. You couldn't go too many steps. No de acuerdo a la ley de Moisés, sino a la tradición de los judíos. Not according to the law of Moses, but not a Jewish tradition. Amén. Por eso ellos fueron y verificaron que los romanos sí lo amarrasen y sellasen con el sello del emperador. That's why they went and they made sure that there were Roman soldiers there and that the tomb was locked, Amén. sealed. Así que vamos al capítulo 20. Ya entendemos la crucifixión, entendemos dónde fue sepultado y por qué fue sepultado. So we understand the crucifixion, we understand where he was buried and why he was buried there. Dice en el capítulo 20, versículo 1 en adelante. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. So she came running to Simon Peter and the other disciples, the one Jesus loved, and said, they have taken the Lord out of the tomb and we don't know where they have put him. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. So Peter and the other disciples started for the tomb. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió a más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Both went running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. He bent over and looked in at the stripes of linen laying there, but did not go in. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen laying there. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no fue puesto con los lienzos, sino arrollado en otro lugar aparte. As well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head, the cloth was still laying in its place, separate from the linen. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. Dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que el Cristo resucitase de entre los muertos. They still did not understand the scripture that Jesus had to rise from the dead. Y volvieron los discípulos a los suyos. Then the disciples went back to where they were staying. Amén. ¿Quién puede decir? Amen. Aquí hay algo que... So there is something that is good here. Amén. Si Jesús no resucitó, If Jesus did not resurrect, estos pillitos eran buena gente. these thieves were good people. Amén. Porque se llevaron solo el cuerpo de Jesús. Because they only took the body of Jesus, El lienzo de Jesús lo arrollaron y lo pusieron en un lugar bien puesto. the linen of Jesus, they wrapped it up and put it in a place Y el well otro, put, y el sudario se lo pusieron en otro lado bien puestecito. and his head wrappings, they put it separate but also well put. Hay pillitos buenos en esta vida. There are good thieves in this world, Amén. Pero eso no ocurrió así. but it didn't happen that way. Amén. ¿Por qué no ocurrió así? Why didn't it happen that way? Porque habían soldados romanos al frente de la tumba. Because there were Roman soldiers in front of the tomb. Y los romanos hacían vigilias de cada 4 horas. And the Romans would do vigils of 4-hour intervals. Amén. Y de noche eran de cada 3 horas. And at nighttime, it was 3-hour intervals. Amén. Así que si te tocaba de 6 a 9, So if your turn was from 6 to 9, ya a las 9 te ibas. you would leave at 9. Porque de 9 a 12 llegaba alguien más. Because from 9 to 12, Y de somebody else 12 would a 3 arrive. llegaba alguien más.
And from 12 to 3, somebody else Y would de 3 replace a you. 6 llegaba alguien. And from 3 to 6, there was another Así que siempre replacement. estaban fresquecitos esos romanos. So they were always fresh. Ellos no eran que vigilaban 12 horas. It's not that they would do a vigil of 12 Amen. hours. Amén. Así que no se pudieron robar el cuerpo de Jesús. So they were not able to steal the body of Jesus. Algo ocurrió Something happened que no fue robado. that it wasn't stolen. La Biblia nos enseña que ángeles del Señor bajaron y descendieron The Bible tells us that the angels of the Lord came down and y descended, removieron la piedra. and they removed the stone. Amén. Y vamos a ver otras versiones And we can see in other versions o en otros evangelios or in another gospel cómo ocurrieron los hechos. how these acts happened. Amén. Yo no tengo el tiempo necesario para eso. We don't have the time here to do that. Amén. Porque el tema que yo quiero traer Because what I want to talk about is es que Jesús resucitó. why Jesus resurrected. ¿Qué es la importancia que nosotros necesitamos saber por qué Él resucitó? What is the importance for us to know why he resurrected? Porque Dios no va a hacer las cosas por hacerlas. Because God isn't just going to do things to do them. Tiene que haber una razón del por qué. There has to be a reason Así que yo why. necesito que presten mucha atención. So I need for you to pay very close Su attention. asignación es buscar los demás evangelios. Your assignment is to look through the other gospels. Amén. Casi siempre están a la parte final de cada evangelio. It's almost always at the end of every Quieren gospel. leerlo completo, entenderán la vida de Jesús. If you want to read the whole thing, then you will understand the life of Jesus. Amén. Pero ¿por qué resucitó? But why did he resurrect? Amén. Vamos al libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14. Let us go to the book of Hosea, Capítulo 13, versículo 14. chapter 13, verse 14. Amén. Y dice, de la mano del Seol los redimí, los libré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Amén. I will deliver this people from the power of the grave. I will redeem them from death. Where, O death, are your plagues? Where, O grave, is your destruction? I will have no compassion. ¿Cómo que va a destruir el amor? What do you mean you're going to destroy death? Yo necesito que alguien me explique eso. I need for somebody to explain this to me. La mejor persona para explicarlo se llama el apóstol Pablo. The best person to explain this to me is called the Apostle Paul. Amén. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Let us go to the book of 1 Corinthians chapter 15. Amén. Y vamos a leer ahí unos versículos. And we will read here a few verses. Que a mí me gusta como Pablo enseña. Because I like how Paul teaches. ¿Cuánto le gusta la enseñanza de Pablo? How many of us like the Por eso teachings of escribió Paul? casi tres cuartas partes del Nuevo Testamento. That's why he wrote almost 3/4 part of the New Testament. Amén. En el versículo 54 en adelante, In verse 54 going forward, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. when the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality. Amén. Vamos al versículo 54. ¿Qué es eso que se tiene que vestir de corruptible? What has to be dressed with corruptible? Amén. Si yo te pregunto, ¿qué es lo que se tiene que vestir de corrupción If o de I- incorrupción? If I have asked, what has to be dressed with ¿Qué incorruptibility? tenemos nosotros que nos perturba? What do we have that perturbs us? Nuestra mente. Our minds. Nuestra mente siempre está perturbándonos. Our minds is something that is always bothering us. ¿Estás pensando en algo bueno? Are we thinking about good Y things? yo voy a hacer una obra buena, voy a ayudar a mi hermana Aura hoy. You may be thinking, I'm going to do a good deed today. I'm going to help my sister Auda today. Y algo me va a decir, ¿para qué tienes que ayudar? And something's going to come and say, why do you have to help her for?
Así que hay algo corruptible aquí. So there is something corruptible here. Esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción. This that is corruptible has to be dressed in something that is incorruptible. Amén. ¿Qué es lo que tiene mortalidad? What has mortality? El cuerpo. Our bodies. Los deseos de la carne son demasiados. The desires of our flesh are just too much. Por eso que necesitamos que esto mortal se vista de inmortalidad. That's why we need this that is mortal to be dressed in something that is immortal. Do you understand what I'm saying? Por eso que dice Pablo en el siguiente versículo, That's why Paul says in the following verse, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte en victoria. when the perishable has been clothed with the imperishable and the immortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Tiene que ser absorbida. Death has to be swallowed. Amén. ¿Qué tiene que ser absorbido? What has to be swallowed? La muerte. Death. Yes. Come La on. muerte. Yes. Ahora sí me escucho. La muerte tiene que ser absorbida. Death has to be swallowed. Amén. ¿Por qué? Why? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? It says, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Escuchen bien. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Escuchen bien. Si yo pongo a mis nietecitos, a Luquita y Sofía y a Meli aquí, If I put my three youngest grandchildren, Sophia, Lucas, and Amelia, y pongo una tableta allá, and I put a tablet on the other y side, pongo otra tableta más atrás, and I put another tablet a y little pongo further otra tableta behind, más atrás, and I put another tablet a little y further les digo, behind, busquen las tabletas. and I tell them, go get the tablets. ¿Qué tú crees que va a pasar? What do you think is going to happen? Vamos a ver, ¿qué tú crees que va a pasar? What do you think is going to happen? Que el primero que llegue va a coger una tableta. That the first one who gets there Y will aunque get hay dos tablet. tabletas más, And although there are two todos van a other querer la tablets, misma tableta. they're all going to want the same tablet. ¿Sabe cómo se llama eso en la adultez? Do you know what that is called in adulthood? Se llama codicia. It is called desire. Amén. Pero ellos no saben lo que es la codicia. But they don't know what desire is. Amén. ¿Por qué? Porque Why? son inocentes. Because they are innocent. Amén. Solo saben que el que llegó primero tiene lo que yo quería primero. They all know that whoever got there first has whatever I want. Por eso es que Jesús dice, si no eres como un niño, That's no why entras en el reino de Dios. That's why Jesus says, if you were not like a child, you will not enter into the kingdom. Ah, pero entonces yo puedo codiciar lo que me toca a mí primero y lo tocó a otro primero. No, So I could desire what somebody else has? no. ¿Por qué? Why? Porque conocemos la ley. Because we know the law. Y la ley dice, no codiciarás. And the law says you shall Y por not. cuanto la ley dice que yo no codicie, no puedo codiciar. And because the law says I shall not envy, then I shouldn't envy. Porque ahora entiendo lo que es la ley. Because now I understand what the law is. La ley del cielo no es la misma que la ley de la tierra. The law of the heavens are not the same Porque as la the ley law del of the cielo tiene earth. que ver con lo moral. Because the law of the heaven has to do with what's moral. Amén. Por eso dice que tienes que honrar. That's why it says you have to honor. Por eso dice no tienes que robar. That's why it says you shall not steal. Amén. No mires, no codicies. Do not envy. Do not look. ¿Me dan cuenta ahora? Do you realize now? Por esas leyes que implantó Dios For those laws that God para que los seres humanos pudiéramos caminar por ellas, so that us human beings can walk through them, pero no pudimos. but we couldn't. ¿Por qué?
Why? Porque era algo mayor que había en nosotros que la ley de Dios. Because there was something greater in us than the law of the Lord. Amen. El pecado es un hombre grande que todos tenemos. Sin is a strong man that we all have. Necesitamos que algo más fuerte que ese hombre fuerte venga a nosotros. We need something stronger than our strong man La come ley and conquer. nos enseñó cuán frágiles éramos o somos. The law was able to show us how weak we are. Yes, come on. Amén. Amen. Todos los profetas, todos los hombres de Dios, desde el Génesis hasta Malaquías, no pudieron. All of the men of the Lord, all of the prophets from Genesis to Malachi were not able to fulfill Y it. tú dices, ¿por qué no pudieron? And you may ask yourself, why weren't they able Porque to? ellos conocían a Dios. Because they knew the Ellos Lord. conocían la ley, They knew the law, pero se las hacía muy difícil. but it was just too hard. No estamos nosotros en el mismo barco. Are we not on the same boat? Por supuesto que estamos en el mismo barco. Of course we're on the same boat. ¿Por qué dice Jesús que no hubo profeta mayor que Juan el Bautista? Why does Jesus say that there is no greater prophet than John the Baptist? Porque Juan el Bautista conoció quién hizo la ley. Because John the Baptist knew who Él was the one sabía que el made que the law. venía después era mayor que él. He understood that the one who came after him was greater A Juan than el him. Bautista se le hizo más fácil. John the Baptist was made easier Y, for him. y podemos ver cómo terminó. And we see how he ended up. Hello. Yeah. Pero él sabía que había algo después de él. But he knew that there was something after that. Amén. Por eso pudo entregar su vida. That's why he was able to give his life. Por eso le mandó a preguntar a Jesús, oye, ¿tú eres el que o necesitamos que venga alguien más? That's why he was sent to ask Jesus, are you the one we're looking for? Y Or is Jesús there le dijo a los something discípulos coming de en vez de irle, que los ciegos ven, los cojos andan y los muertos son resucitados. after? And Jesus sent his disciples to tell him, go tell him, the blind see, the lame walk. Amén. Por eso él dice, no hay otro profeta mayor que él. That's why he said there are no greater prophets than him. Porque él conoció, vio y vivió con Jesús. Because he knew and he saw and understood about who Jesus was. Amén. Pero conoció el amor. But he also knew death. Pero él sabía que no iba a conocerla por mucho tiempo. But he knew he wasn't going to be there for very long. Amén. Amen. Porque sabía que había esperanza de vida. Because he knew there was hope in life. Todos los israelitas esperan al Mesías. All of the Israelites wait for the Messiah. Pero Juan sabía que él era el Mesías. But John knew that he was the Por eso Messiah. decía, el que viene después de mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. That's why he said the one who comes after me will baptize in Holy Spirit and Lo fire. más que puedo hacer por ustedes es el arrepentimiento. The most that I could do for you is Pero repentance. él es el lamb de vida. But he La oveja de vida. is the Lamb of life. Amén. Él. Him. Y por eso Juan sí sabía. That's why John knew. Escuchen bien. Listen closely. ¿Se acuerdan que hablamos de que Pablo fue al cielo? You remember we said that Paul went to the heaven? Amén. Y le dijeron en el cielo que no podía estar diciendo cosas. And they told him in heaven he couldn't be saying things. Cuando tú tienes una verdad, ¿puedes callar? When you have a truth, can you stay quiet? Difícil. It's hard. ¿Por qué? Why? Porque aunque te digan que no puedes, Because although they tell you you cannot, hay demasiada información que tú necesitas expresar. it's too much information that you need to express. Amén. Y ahí nos hacemos nosotros como estos oradores que te voy a decir una verdad, pero no te la puedo decir, pero te la voy a decir, pero tú tienes que definirla. I'm going to tell you the truth, but I'm not going to tell you, but you have to define what it is I'm going to tell you. Por eso le dije el viernes, Pablo sí las dijo. That's what I said on Friday. Lo que Paul pasa did es que él say it. supo cómo hacerlo. What happens is he knew how to do it. Juan vio el cielo John saw the heavens, y le dijeron, hay cosas que no puedes decir, and they told him there are things that you cannot say, pero a la larga las dijo. but in the long run, he said it. Hey. Porque cuando tú tienes la verdad de Dios, Because when you have the truth of es muy God, difícil callar. it's very hard to just stay Es como quiet. cuando alguien te diga Jesús no resucitó. It's like when somebody tells you Jesus didn't resurrect. Claro, si tú lo crees así, no puedo decirte que sí ni que no. Well, if you believe it that way, I can't tell you one way or another. Pero yo te puedo probar que sí.
But I can prove to you that he did. Porque cada día de hoy todavía no se han encontrado los huesos de Jesús. Because up until today, they have yet to Sabemos find the todos los de bones Mahoma, los of de Jesus. Buda, los de todo el mundo, We know where the ones of hasta los Muhammad de mi are, abuelo. Buddha, everybody else. pero los de Jesús no. But Jesus, they can't. Yeah. Dice el versículo 57. Yep. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. But thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. ¿Qué victoria? What victory? Él nos dio la victoria sobre todo. He gave us the victory over it Sobre all. toda enfermedad, sobre todo demonios, sobre todo. Over all sickness, over all Todo lo que demon, tenga over que ver- it all. Todo lo que tenga que ver con el reino de las tinieblas. Over everything that has to do with the kingdom of Todo lo que darkness. tenga que ver con el reino de este mundo. Over everything that has to do with the kingdom of this world. Nosotros tenemos la victoria. We have the victory. Amén. Por medio de la obra redentora que hizo Jesucristo. Through the redeeming work of Jesus Christ. En el versículo 58, Pablo expone esto. Así que, hermanos míos, amados, estás firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Nada de lo que hacemos para la obra de Dios Nothing that you do for the work of the Lord es en vano. is in vain. Mi esposa le ha dicho a mi hijo My wife told my son que cuando se vaya a tirar del paracaídas, that when he's going to throw himself with a parachute, diga que lo haga en el nombre de Jesús. let him do it in the name of Jesus. ¿Te lo ha dicho? Has he told you? Ella. ¿Por qué? Why? Porque tú no sabes si ese paracaídas va a abrir sí o no. Because you don't know if that parachute is going Y to tú open no or not. sabes si vas a caer en un buen sitio o hay un lagarto allá esperándote. Or you don't know if you're going to fall in a good place or if there's an alligator. Tú no lo sabes. You don't know. Así que la fe tuya no puede ser el paracaídas So your faith cannot si be no es in the Jesús que va a abrir el parachute. paracaídas. But if not in Jesus, that's Do going you to open the understand what I'm parachute. saying? Tú estás en la guerra, tú sabes que tienes que disparar. You're in war, you know you Porque have tú to no shoot eres de acero. because you're not made of iron. Amén. Amén. Pero tú vas a evitarlo todo lo que puedas. But you're going to avoid it the most that you can. Los judíos tienen una sola ley. Jews only have one law. Y cuando Jesús sacó a Adán y a Eva del desierto del Edén, le dio esta misma ley. And when Jesus removed Adam and Eve from the garden, he gave them the same law. Y la ley dice así, And the law says tienen que aprender a sobrevivir. you have to learn to survive. ¿Qué Jesús nos enseña? What does Jesus teach Que us? tenemos que aprender a sobrevivir en este mundo. That we have to learn to survive. in Por this eso es world. que la victoria está en Él. That's why the victory Porque is si in Él no Him. es nuestra victoria, ¿quién no es nuestra victoria? Because if He is not our victory, then in who is No our estamos victory? trabajando en vano, We are not working in vain. estamos trabajando para algo mucho más que esta vida. We are working for something far greater than just this life. Esta vida no se culmina cuando yo cierro mis ojos. This life doesn't end when I close my eyes. No. Esta es Islam. Aquí se acaba algo, pero comienza algo. It's like it's not. It's ending with something else again. Jesús nos enseñó eso. Jesus taught us this. Que cuando se acaba algo aquí, That when something is es que va a finished comenzar here, algo nuevo. it's because something is going to begin. Por eso que esto corruptible That's why this that is no corruptible, puede estar en nosotros it más. can no longer be in Porque Él no us. puede depositar vino nuevo en algo viejo. Because he cannot deposit new wine. Él in no something puede that is ponernos old. una ropa nueva o un pancho nuevo cuando hay un remiendo viejo. He cannot place a new patch when we're wearing old Por eso que garments. dos cosas tienen que ser cambiadas. That's why two things have to No be es el changed. espíritu el que cambia, It's not the spirit that changes. es la mente y el cuerpo que tiene que cambiar. It's your mind and body that changes. Porque si no hubiese cuerpo, ¿para qué necesitamos vestiduras? Because if there was no body, then why would we need garments? Hello. Así que necesitamos vestiduras porque vamos a tener un cuerpo nuevo. So we need Incorruptible. garments because we're going to have a new body, incorruptible. Cuando Él resucitó, Él pasó por entre medio de paredes, When he resurrected, he walked through the walls, pero comió.
But he ate. Y le dijo, los espíritus no pueden comer. And they said, spirits cannot eat. Hello. Amen. Tenemos que mirar bien lo que Jesús está diciendo. We have to listen closely to what Jesus Por is eso saying. Pablo dice ahí, esto corruptible se va a acabar, se va a vestir de incorrupción. That's why Paul says this that is corruptible is going to finish. We are going to be dressed with Esto mortal se va a incorruptible. vestir de inmortalidad. This that is mortal is going to be dressed with immortality. ¿Quiere que lo exponga un poquito más? You want me to say, expose a little bit more? A mí me gusta Pablo. I like Paul. Amén. Primera de Tesalonicenses, 1 Thessalonians, capítulo 4, chapter 4, versículos del 13 en adelante. verse 13 going forward. Amén. ¿Por qué era importante que Jesús resucitara? Why was it important for Jesus to resurrect? Tenía que resucitar. He had to resurrect. Tenía que morir de la forma que murió. He had to die in the way Pero that he tenía que did, resucitar. but he had to resurrect. Amén. Amen. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Amen. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. Escuchen bien. Cuando Jesús murió, When Jesus died, él trajo un pacto de vida he brought a pact of a life través de su sangre, through his a blood, través de su cuerpo. through his body. Y ese pacto de sangre And this pact with es blood lo que nos da vida a nosotros. is what gives us life, Amén. Esperanza de vida, is what gives us hope of amén, life que es puesta en Jesús. that is placed in Jesus. ¿Cómo yo sé que Él va a regresar? How do I know that he's going to come back? Voy a parar ahí un segundito. I'm going to stop here for just a second. Y voy al libro de Juan, capítulo 14, versículo 3. And I'm going to go to the book of John. Vamos a retomar de nuevo. Juan 14, 3. We're going to go to John 14:13. Amén. Y dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amen. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Por eso él tenía que irse, That's why he had to leave. pero tenía que vencer primero. But he had to conquer Porque first. si él no hubiese vencido, Because if he hadn't conquered, no hubiera podido venir. then he wouldn't have been able to come. Amén. Volvamos de nuevo a Tesalonicenses. Let us go back to the book of Thessalonians. Versículo 15. Pero lo cual os decimos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habríamos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que duermen. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive are left until the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep. Y voy a parar aquí para explicar algo. And I'm going to stop here just to explain something. ¿Cuántos de aquí creen en el Señor Jesucristo? How many of us Levanten la mano. here believe in the Lord Jesus? Amén. Todos ustedes, el All día of que you, partan de este mundo, On que the day that cierren you sus leave ojitos, this world, that you close your eyes, no tengan miedo, do not be afraid, porque van a dormir, because you will van a be asleep. descansar. You will be resting. ¿Por qué? Why? Porque es promesa de Dios. Because it is a promise of the Lord. Amén.
Por eso Jesús tuvo que venir y morir, That's why Jesus had to come and die, para que nosotros no tengamos que morir, so that we wouldn't have to die. sino dormir. But if not, sleep. Amen. La razón es para que hubiese algo que no separase del resto del mundo. The reason is so that there would be something that separates us from the rest of the world. En el tiempo de Jesús, In the times of Jesus, después de la resurrección de Jesús, after the resurrection of se Jesus, hablaba de los milagros, sanidades y prodigios que Jesús efectuó it was just spoken about the miracles, signs, and wonders por la that Jesus única performed. función de que creyesen en Él. For the only reason was so that they could Para believe que in Him. cuando creyesen en Él, So that when they did believe tuvieran in Him, esperanza de vida. they would have hope in life. Amén. Y entendiesen que solo en Él tendrían vida. And so that they may understand that only in Him they will have life. No había otra forma de tener vida. There is no other way of having life. Antes de Jesús, todos morían. Before Jesus, everyone would die. ¿Qué dijo Xiomara aquí el viernes? What did Xiomara say here on Friday? Así que vamos a ver si en verdad se recapitulamos. Y entendemos lo que Xiomara dijo. Let us go back and remember what it is that was said. Cuando ella trajo la palabra When she brought the word de los dos ladrones, from the two thieves, ellos se burlaron de Jesús. they made a mockery of Jesus. Ellos le dijeron, mira, bájate y bájanos. They said, save yourself and save us. Pero Jesús se tuvo que poner en el zapato de Barrabás. But Jesus had to put on the shoes of Barabbas. No para que viviesen en este mundo, No, not so that they lived in this world, sino para que viviesen en el mundo venidero. but if not so that they could live in the world that was coming. Por eso el otro se dio cuenta, That's why the one thief estaba a la realized derecha de Jesús en la cruz, that he was on the right side of Jesus on the cross. y le dijo, Señor, And he said, Lord, estamos haciendo algo mal. we're doing something that is wrong. Yo sé quién tú eres. I know who you are. He oído de ti. I've heard of you. Yo sé que nos hemos burlado. I know that we've mocked you. Perdóname. Forgive Por me. eso él reprendió al otro. That's why he rebuked the other thief. Le dijo, Señor, perdóname. He said, Lord, forgive me. ¿Podrías hacer algo por mí? Can you do something for me? Cuando tú regreses, When you come back, ¿podrías acordarte de mí? would you remember me? Eso no fue lo que le dijo el copero a José. José le dijo, acuérdate de mí, Isn't that what Joseph said? Remember me? para que me saques de aquí. So that you would take me out of here? Yeah. Pasaron 2 años, pero... 2 years went by. Amén. Yeah. No fue lo mismo. Las cosas no están escritas por coincidencia. Things are not written as a coincidence. Pero Jesús le dijo, tú no tienes que esperar 2 años. But Jesus said, you didn't have to wait Te 2 voy a decir un years. secreto. I'm going to tell you a secret. Sé que estamos en público, pero te lo voy a decir en privado. I know we're in public, but I'm going to tell you privately. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Today you will be with me in paradise. Amen. Por eso Xiomara dijo, That's why Xiomara esa said, fue la primera persona. he was the first person Porque él recibió la promesa. because he received the promise, Amen. Estando en la misma condición que su Señor. being in the same position as his Vamos. Lord. Por eso es que cada uno de nosotros estamos en esa misma condición. That's why each and every one of us are in that same Una, condition. una condición de corrupción. In a position of Y corruption. necesitamos vestirnos de incorrupción. And we have to be dressed in incorruption. Amén. Esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. This that is mortal has to be dressed in immortality. Amén. Escuchen bien, Listen closely. versículo 16. Verse 16. Porque el Señor mismo, ¿quién vendrá? El Señor mismo, Yes. con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amen. Gloria a Dios. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet called of God.
and the dead in Christ will rise first. Si Jesús no hubiera resucitado, If Jesus hadn't resurrected, nunca se hubiera podido escribir ese versículo. then we would have never been able to write this verse. Amen. Escuchen bien, Listen closely. estemos vivos o muertos, Whether we are dead or alive, estemos vivos o dormidos. whether we are dead or Voy a asleep, repetir de nuevo porque no fue una equivocación. Amen. alive or asleep. Estemos vivos o muertos. Whether we are alive or dead, Estemos vivos o durmiendo. whether we are alive or asleep, Vamos a escuchar la voz. we will hear the Yes. voice. Escuchen bien. Listen closely. El siglo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Amén. Siglo XVIII. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Therefore, encourage one another with these words. Porque estas palabras son de aliento. Because these words are of Estas no encouragement. son palabras de juicio. These words are not words of judgment. Voy a decir por qué no son palabras de juicio. I'm going to tell you why they're not words of judgment. Le voy a pedir primero que me escuchen bien. I'm going to ask for you to listen closely. Santo Domingo sufrió una pérdida enorme de vidas humanas. In the Dominican Republic, they suffered a great loss of lives. Muchas personas muy queridas en la sociedad Many people who were very beloved Y in en las society and in different families, perdieron su vida allí. they lost their lives there. Amén. Casi el 50%, si no me equivoco, perdieron la vida. Almost 50% of them lost their lives. Amén. Muchos quedaron heridos. Many of them were injured, Pero todos los que estuvieron allí but all who were there, fueron marcados. they were marked. La nación de Santo Domingo fue marcada. The nation of the Dominican Republic was marked. Y el mundo entero, por lo menos en hispanohablante, fuimos marcados. And the world, at least the world of Latin America, was marked. Porque muchos oímos la voz de ese cantante. Because many of us heard the voice of that singer. Conocimos a figuras públicas que estaban ahí. We knew public figures who were there. Amén. Y de alguna forma u otra nos marcó. And in one way or another, it marked us. Si antes de ese evento If before this event, alguien hubiera sabido que ese techo iba a colapsar, somebody knew that this roof was going to ¿cuántas collapse, personas hubieran habido dentro de él? how many people would have been inside of there? Ninguna. None of them. Pero no lo sabían. But they didn't know. Muchos de ellos están durmiendo. Many of them are sleeping. Porque a veces hablando por teléfono mientras tuvieron vida, se veían dando gracias a Dios, ¿verdad? Y que el Señor los ayudara. Because meanwhile they were talking on the phone with other people, they were thanking the Lord and asking for the Lord to help them. Hay una historia de un pelotero de Nueva York There's a story about a baseball player from New York that was que retired, había reconocido a su Señor como Salvador. that he had recognized Jesus as his Lord and Y le dijo a su Savior. esposa que tenía que ir a ese evento una vez más, pero ya no volvía más para las cosas del mundo. And he told his wife that he had to go to this event, but that he was no longer going to participate of the things of this world. Que él profetizó sobre su propia vida, And he prophesied over his own life porque él nunca más regresó al mundo. because he never went back to the world. Amén. Wow. Do you understand? Hay muchos testimonios así como él. There are many testimonies just like Porque his. cuando tú ves lo que va a venir, créeme. Because when you see what it is that's going to come, Por eso es que debemos estar preparados. that's why we should be prepared. ¿Por qué? Porque ya Jesús abrió Why? Because Jesus already el spoke, camino para nosotros, or he already opened the way for us, para el mundo entero. for the whole world. Tenemos que trabajar, We have to work. tenemos que hacer nuestras cosas cotidianas. We have to live our daily lives. Pero todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Él. But everything that we do, we have to do it for his glory. Porque esto no es por obras, Because this isn't about deeds. esto es por fe. This is about faith. Por Amen. eso Pablo dijo, la muerte ya está vencida. That's why Paul said, death has been Porque conquered. Jesús la venció.
¿Sabe lo que hizo? La absorbió. You know what he did? He swallowed it up. Tú sabes cuando te queda la última gotita del juguito, de la Coca-Cola, del refresco que te dice. Eso es absorber. You know when you have the last drop of drink and you just slurp it up? That's to absorb, to swallow it up. ¿Por qué? Why? Para que ya no reine más. So that it's no longer going to be raining. Amén. Ya ellos, la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Death no longer has the authority over us. Amén. Por eso que necesitamos decirle a otras personas. That's why we need to tell others. Amen. Para que la muerte no tenga potestad sobre ti, confía a quien venció la muerte. So that death no longer has authority over you. You have to trust in who overcame Porque death. cuando pones tu vida en las manos de quien la puede salvar, Él la va a salvar. When you place Amen. your life in the hands of the one who can save it, he will save you. Amén. Amen. El libro de Juan, capítulo 14, In the book of John, chapter 14, dice la palabra: the word says, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No hay otro camino. There is no other way. Hay religiones que exponen que no importa cómo tú quieras hacerlo, eso es tu problema, tú eres tú y tú puedes llegar. There are religions that say it doesn't matter how you get there, you are you and you can make En it. otras palabras, rompe toda la ley que tú quieras porque como quieras tú vas a estar bien. In other words, break the law no matter how many times you want because you're going to make it. Eso no funciona así. Doesn't work that Hay way. otras que dicen, tú tienes que ser feliz tú y no importa los demás. There are other religions that say you have to be happy you and it doesn't matter about what anybody else says. No. Porque Jesús dijo, Because Jesus said, ¿sabes que amar a Dios es fácil? you know, to love God is easy. Créeme que eso es lo más sencillo del mundo. That's the easiest thing in the world. El problema es amar a mi vecino. The problem is to Amar a love mi your esposa. neighbor, to love Amar a my mis wife, hijos. to love Amar my a mis children, vecinos. to love Amar a my mis neighbor, padres. to love Amar a my una father, persona que me mira torcido. to love somebody who Amar a looks una at me the persona que wrong yo sé que way, me quiere acabar. to love somebody who we know Ese es el problema del ser humano. That is the problem. Por eso los religiosos cuando estaban para apedrear a la mujer en adulterio, Jesús escribió en tierra. That's why the religious people, when they were going to stone the woman, Pero lo que Jesús escribió fueron los otros 6 mandamientos. but Jesus, what he wrote was the other 6 commandments. Porque ellos servían los primeros 4 a su plenitud. Because they served the first 4 in their plenitude. No codices, ya me tengo lo que. No Do codices. not envy. Oh, I have to go. Bueno, sí, bueno, pues me robé, pero lo hice sin ninguna intención, pero con todo mi conocimiento. Do not steal. Well, I did it with my best intention, but I did it knowing. Se rompen las leyes. They break laws. La ley moral de Dios. The moral law of the Lord. Amén. Porque si yo no puedo amar a mi prójimo, Because if I cannot love my neighbor, ¿cómo me puedo amar a mí? then how am I going to love myself? Y si yo no me puedo amar a mí, And if I cannot love myself, entonces, ¿qué destino me toca? then what destiny awaits me? Amen. You understand? Yeah. Cuando tú amas a tu vecino, When you a love tu your neighbor, prójimo, como te amas a ti, siempre le desearás el bien. when you love your neighbor as you love yourself, then you will always wish well. Y le vas a decir, hay esperanza de vida. And you will tell them there is hope in life. Tú puedes elegir la vida que tú quieras. You can choose the life that you Que want. tú tienes ese privilegio dado por Dios. Because you have that privilege given by No God, por el mundo, not by the world. por Dios. It's by God. La elección nos toca a cada uno de nosotros individual. It is up to us individually. Por eso to es que la choose. salvación es individual. That's why salvation is Por individual. eso Jesús dijo, That's why Jesus said, uno se quedará y el otro será llevado. one will stay left behind and the other one will be taken. Pero los dos estaban en la misma condición. But they were both in the same condition. Yeah. Hello.
No importa donde tú estés. Doesn't matter where you are. Cuando esa trompeta suena, When that trumpet sounds, todo el mundo lo oirá. everyone will hear it. Pero solo los que están preparados But only those who are ready. se irán. Pero no vamos a ir primero, But we will not go first, porque los que están en la tumba, because those who are in the los que tomb, están en el paraíso de Dios, those who are in the paradise of the Lord, porque hay un Seol y un paraíso. because there is a seal and there is Jesús a habló paradise. del Seol y del paraíso. And Jesus spoke of the seal and of the paradise. Aquellos están en tormento, Those are in torment, pero estos están con vestiduras blancas, but these are in white clothing, descansando resting Amen. el día del Señor. the day of the Lord. Amen. Cuando esa trompeta suena, And when that trumpet sounds, no sonará desde el cielo, it will not sound from the heavens, pero se oirá primero ahí abajo. but they will be able to hear it first down there. Amen. Y todo el mundo va a mirar. And everybody will look. Y los que estemos en la tierra, si estamos aquí, And those who are still on Pablo cuando earth, lo escribió pensando que él sí iba a oír esa trompeta. Paul, when he wrote this, he thought he was going to hear the trumpet. Amén. Y vamos a mirar. But we're going to look, Y si todavía seguimos viendo el cielo, and if we're still looking at the heavens, tenemos un problema. then we have a problem. Amén. Esta ropa, por favor, no se preocupen por ella. Don't worry about your clothing. Goodwill la va a recoger. Goodwill will pick it up. Así que no se preocupen. So don't worry. Vamos a preocuparnos por la restauración de nuestras vidas. Let us worry about the restoration of Porque our cuando nuestras lives. vidas son restauradas, Because when our lives are podemos ayudar a restored, otros a ser then restaurados. we can help others to be A otros que se restored. vayan con nosotros. To others to come with Un us. día yo le dije a un compañero de trabajo, One day I told a coworker, él había tenido un bebé recién nacido he had a newborn y baby, estaba contento. and he was so Él happy. decía, se parece a mí. And he said, the baby looks like me. Qué bueno, pero salió la versión mejorada como su madre. Thank the Lord, but he came out as a better version like his mother. Amén. Y yo le dije, And I told him, ¿cómo tú vas a criar a tu hijo? how are you going to raise your son now? Y se me quedó mirando. And he just looked at me. ¿Cómo lo voy a criar? What do you mean, how am I going to raise ¿Cómo tú him? lo vas a enseñar? What are you going to teach ¿Qué tú him? le vas a enseñar? What are you going to teach him? Porque él te va a seguir los pasos. Because he's going to follow in your footsteps. ¿Dónde tú quieres ver a tu hijo cuando esté en tu edad? Where do you want to see your son when he is your age? Porque por ahí que tienes que empezar. Because that's where you have to start. Yes. Yes. Porque si tú llevas a tu hijo por el buen camino, Because if you take your son down a good path, yo no tengo que preocuparme por las cárceles. then I don't have to worry about jails Amen. ¿Entiendes? Porque él no va a robar. because he's not going to be a thief. You understand what I'm saying? Él no va a matar a nadie. He's not going to kill anybody. Está defendiéndose, tiene que defenderse. If he's defending Esa es himself, well, he has to supervivencia. defend himself. Do you understand what I'm saying? Yeah. Pero él no va a decidir y va a ir ahí a hacer algo, a robarle a alguien o hacer cualquier cosa. But he's not just going to decide to go and steal from somebody or do anything like that. ¿Por qué? Porque hay cosas morales que se le implantaron. Why? Because there are moral things that have been implanted in Él him. sabe quién es él. He knows who he Él is. no le dice que le definan quién es él. They don't need somebody to Do define. you understand what I'm saying? A ver. El que tenga oídos por oír que oiga. He who has ears to hear, let them hear. Porque él va a saber quién es él. Because he will know who he Y quién is es él en Cristo. and who he is Si lo in camina los Christ. caminos del Señor. If he chooses the ways of the Lord. Lo que el mundo no encamina a mucha gente bien. Not that the world doesn't raise their children Que no well, tiene nada para ofrecer. is that they have nothing to offer. Amén. Yeah. En cuestión de cosas morales no hay nada. And En cuestión de diversión y pachangueo, bendito sea el Señor. Eso está todo hecho. in reference to morality, there's nothing. But in reference to party and all this other stuff, then there's a lot. Porque nuestra prioridad debe ser estar con el Señor. Because our priority should be to be with the Y Lord. si mi prioridad es estar con el Señor, And if my priority is to be with the yo le Lord, voy a enseñar a mi hijo
then I'm going to teach my que el son Señor lo va a proteger también, that the Lord will protect porque Él him es de mi descendencia. because he is from my Pero descendants. Él tiene que proteger a los suyos, But he has to protect his porque son own su descendencia. because they are his descendants. Yes. Dios tiene hijos. No tiene nietos, ni bisnietos, ni tataranietos. God has children. He doesn't have grandchildren or great-great-grandchildren. Yo pertenezco a la familia de mi papá, I pertain to the family of my pero father, ellos pertenecen a mi familia. but they pertain to my family. Pero ella pertenece a la familia, But she pertains to porque their son family hijos. because they are children. Y you understand what I'm saying? Amén. Por eso que cuando Jesús dijo, That's why when Jesus yo soy la said, verdad, I am the truth, yo soy el camino, I am the way, y yo soy la vida, and I am the life, ahí después dice, then after that he says, nadie viene. Amen. Amen, hallelujah. Say, nobody comes. No one comes. Entonces Jesús habló mal porque Él no es el Padre. So then Jesus misspoke because he's not the Father. Pero como Él es el Padre, But because he is the Él Father, dijo, viene, he said, comes, Amen. viene. comes. Amén. Gloria. Yeah. Porque yo voy a vencer. Because I will overcome. Por eso Él murió con sus brazos extendidos. That's why he died with his arms Y stretched derramó toda out. su sangre. And he poured out all of his blood. Y su cuerpo fue molido. And his body was, Pero sus huesos no fueron quebrados. Su cuerpo fue his molido. body was beaten, but his bones weren't broken. Amen. Por eso Él dice, viene That's why he says, come al Padre. to the Father. Amen. ¿A través de quién? De Él. Through him, or Jesús es through la him. palabra de Dios. Jesus is the word of the Lord, Palabra de God. Dios. He is the word Es of la que mueve God. el corazón de todo en el universo. It is the one that moves the heart Todo of fue creado everything por that Él y is por in the medio de Él. universe. Everything was created through Todo him lo and que by existe him. es por Él. And everything that exists is because of him. Y Él no quiere que nadie se pierda, And he doesn't want for anybody to be sino que lost. todos vengamos a un genuino arrepentimiento. But if not, for everyone to come to a Porque cuando genuine venimos repentance. a través de ese arrepentimiento, Because when we come through vamos a that conocer repentance, quién verdaderamente es Él. then we will understand who truly Y he Él is. nos va a dar esa vida. And he will give us this Y Él nos life. va a dar vestir de nuevas ropas. And he will dress us in new Y Él va a garments. vestir esto incorruptible de corrupción a incorrupción. He will dress us that is corruptible and incorruptible. Esto mortal a inmortalidad. This that is Amen. mortal to immortality. ¿Por qué? Porque ya Él venció a la muerte. Why? Gloria a Dios. Olviden la muerte. He ¿Dónde está tu aguijón muerte? Cristo lo venció. Por eso Cristo tenía que resucitar. Pero para resucitar tenía que morir. Pero para morir tenía que ser perseguido. Y para ser perseguido tenía que hablar la verdad en este mundo. Por eso es la verdad. Por eso él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Esa es la victoria que nosotros tenemos. Esa es la victoria que nadie nos puede quitar. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Él es el autor y consumador de nuestras vidas. Él tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de nuestra familia. Él tiene el control de todo lo que nosotros hagamos. Porque todo lo que nosotros hagamos lo hacemos para la gloria de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la resurrección de Jesús. Por eso era que el mundo se iba tras Él. Hasta los religiosos dijeron, mira cómo el mundo se va tras Él. Even the religious people understood. Y hasta el día de hoy, And up until today, el mundo se va tras Él. the world goes behind Pero him. tenemos que abrir nuestra boca But we have to open up our y mouths decirle que Cristo los ama. and tell them that Christ loves them. Porque lo mejor que tú puedes hacer por otro ser humano es decirle que Cristo lo ama. Because the best thing that you could do for another human being is to tell them that Christ loves them. Amen. Amén. Si no conoces al Señor, If you don't know the Lord,
o si te quieres reconciliar con Él, or if you want to reconcile hoy with es el Him, día perfecto today is the perfect day para que puedas venir a los caminos de Dios. so that you can come to the ways of the Lord. Yes. Pero tienes que abrir tu corazón But you have to open up your heart y expresarlo con tu boca, and express it with your mouth, diciendo de la siguiente manera: saying in this way, Señor Jesús, Lord Jesus, yo te acepto hoy I accept you como today mi Señor as my y mi Lord Salvador. and my Señor, Savior. ayúdame en todos mis caminos. Lord, help me in all of my ways. Guía mis pasos Guide my por steps este mundo de maldad. through this world of Porque malice. yo sé Because que I cuando know tú regreses, when you come yo back, oiré tu voz I will hear y your estaré voice contigo and I will por be toda la with you eternidad. for all eternity. Amén. Amen. Si hiciste esa oración con todo tu If you corazón, made this prayer with all of your heart, bienvenido al reino de Dios. welcome to the kingdom of God. Vamos a ver. Let us Escríbanos un mensaje. know. Write us a Y message. si estás cerca de nosotros, And if you are te nearby, invitamos a Jesucristo we en la roca, invite you to Jesus Christ as aquí the en la rock, ciudad de Brandon. here in the city of Brandon. Pero si estás un poco más distante, But if you're further away, no te quedes sin la bendición de congregar. do not stay without the blessing of Busca congregation. un sitio donde puedas congregarte. Look for a place where you are able to Déjate congregate dirigir por el yourself. Espíritu Santo. Let yourself be No guided by escuche the la voz del Holy mundo. Spirit. And do not Déjate listen to dirigir the por el voice of the Espíritu world. Santo. Let yourself be led by the Holy Que Spirit. Él te guíe hacia ese lugar That He may guide you to donde that tú place podrás echar raíces where you may grow y roots ayudar a otros and help others a echar raíces también. to also grow roots. No te quedes fuera de la iglesia. Do not stay outside of a church. Dios te bendice mucho. God bless you.